Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 12 de Cívica que corresponden al ciclo 2017-2. Como ya vimos nosotros en la clase anterior, trabajamos los temas sobre el poder legislativo. En este caso, ahora trabajaremos el segundo poder, el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, ¿quiénes lo complementan? Tanto el presidente de la República con sus vicepresidentes, además de integrarlo el Consejo de Ministros. ¿Quién es la cabeza del Consejo de Ministros? El presidente del Consejo de Ministros, que a veces cotidianamente lo conocemos como premier, pero en realidad el término premier o primer ministro es un término cotidiano de la población, no es un término formal. Entonces vamos a resolver algunas preguntas sobre este poder ejecutivo. Frente a los daños ocasionados por el niño costero, el presidente del Consejo de Ministros se presentó ante el Congreso de la República para exponer un proyecto de ley sobre la creación de la Autoridad de Reconstrucción. El acto realizado por el premier, en este caso estamos usando el término cotidiano, es constitucional, es decir, lo permite la Constitución. Entonces vamos a verificar sí o no por qué. Sí, porque tiene funciones legislativas. ¿Quiénes tienen funciones legislativas? El Congreso de la República, recordemos nosotros que tenía tres funciones: legislativa, especial y de control político. ¿Y quién puede hacer el uso de las prerrogativas legislativas? El presidente de la República. Este presidente de la República lo conversa con el Consejo de Ministros y hasta el presidente del Consejo de Ministros puede acercarse en nombre de él, pero quien tiene la capacidad de ejercer estas prerrogativas de decreto de urgencia o decreto ley es el presidente de la República. No, porque no puede participar de una legislatura. ¿Qué cosa es una legislatura? La reunión del Pleno. ¿Y quién era el Pleno? Los 130 congresistas. Habían dos tipos de legislatura. La legislatura ordinaria, que eran 2 veces al año, periodos grandes, más de 120 días de legislatura. No puede ser suspendido un congresista porque sería suspendido más del tiempo de una legislatura. Y la otra era la extraordinaria, que es una función del presidente de la República porque él puede convocar a legislatura extraordinaria. Entonces, ¿él no puede participar de una legislatura? En realidad sí puede, porque él va a exponer su proyecto. Y acuérdense, siempre que hay interpelación, él asiste donde están todos los congresistas, entonces sí podría asistir. Sí, porque también tiene rango de congresista. No, si bien dice la ley que un congresista puede ser también ministro, si así lo requiriese el caso, en este caso están hablando de un presidente del Consejo de Ministros y no mencionan que ha sido congresista. Así que no puede ser tampoco. No porque debió exponer su proyecto al conjunto de los ministros, o sí porque tiene la potestad de iniciativa legislativa. Entonces, se sobreentiende que el presidente del Consejo de Ministros, al acercarse al Congreso, ya debe haber conversado también con los ministros. Y así ellos de repente tuvieran alguna duda, él podría presentar de todas maneras al Congreso. ¿Por qué? Porque tiene potestad de iniciativa legislativa. ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa? Que es la capacidad de presentar proyectos de ley. Los congresistas, que hacen obviamente leyes, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, los representantes de organismos constitucionales autónomos y todo ciudadano según le faculta la ley. La diferencia es que este primer ministro puede acercarse directamente al Congreso para exponer su proyecto de ley. El primer ministro puede que tenga también un gabinete, es decir, puede ser primer ministro y puede ser a la vez representante de
de un ministerio. En este caso, lo ideal es que solamente sea primer ministro. Pero como nosotros hemos visto en la actualidad, en el caso del Perú, el primer ministro, que es Mercedes Arauz, también tiene rango de congresista y además es vicepresidenta, por eso no hay ninguna exclusión. Representantes de los ministros o miembros del gabinete pueden ser policías, pueden ser Fuerzas Armadas, por eso que el ministro del Interior generalmente es de la PNP, y el ministro de Defensa normalmente es un miembro de las Fuerzas Armadas. En este caso sería la letra E. El presidente de la República fue convocado a una de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Para acudir a dicha invitación necesitó la autorización del Congreso. De haberlo obviado y salido del país habría sido. Entonces vamos a hablar un poco del presidente de la República. El presidente de la República debe tener para postular 35 años. Ingresa postulando en una primera vuelta y casi siempre nosotros acudimos a la famosa segunda vuelta, que aquí el más votado es considerado presidente de la República y juramenta el 28 de julio y el Congreso lo hace un día anterior. El presidente de la República entonces tiene que ser también como el congresista peruano de nacimiento. Y además debe tener sus derechos políticos en regla. El presidente de la República, si bien es el mandatario más importante del Estado, está bajo el yugo del Congreso. Tiene que pedirle siempre autorización al Congreso para los decretos que él tiene, a menos que sea decreto de urgencia en una situación, como su nombre lo dice, grave, pero tiene que pedirle permiso para salir del país. Si no lo hace, ¿qué le va a pasar? Puede ser suspendido, si así lo quisiese el Congreso, o lo máximo que obviamente va a pasar es vacado, porque la ley dice que el presidente, al no pedir permiso al Congreso y no regresar en el tiempo pactado, va a ser vacado. Generalmente se suspende el cargo de presidente cuando tienen alguna incapacidad física que no le permite tener el cargo. Y lo pueden vacar no solamente por no pedir permiso del país, es decir, por salir del territorio sin permiso. Lo pueden vacar también si no convoca elecciones. Lo pueden vacar por incapacidad moral y física. Y el presidente obviamente va a vacar si tiene muerte, porque en el caso de haber fallecido no va a seguir gobernando. ¿Quién entra en el cargo del presidente cuando el presidente ya no puede gobernar? Inmediatamente debería ser el primer vicepresidente y luego el segundo vicepresidente si el primero no pudiese. ¿Qué pasaría si los tres están involucrados en un acto de corrupción y por incapacidad moral no podrían acceder al cargo? ¿Quién accedería al cargo entonces? Accedería el presidente, no del Consejo de Ministros como uno pensaría, sino el presidente del Congreso, para luego más adelante convocar a elecciones. Pero si el presidente está de viaje y sí ha pedido permiso, este presidente va a utilizar a su portavoz para llevar los mensajes tanto al Congreso como a la Nación. ¿Y quién sería este portavoz del Poder Ejecutivo? El primer ministro, más conocido también como premier, pero que en realidad su cargo oficial es presidente del Consejo de Ministros. En este caso, él fue convocado a la reunión y necesitó la autorización, porque si no le daban permiso, ¿qué pasaría? Sería interpelado. ¿Interpelación a quiénes interpelaban? A los ministros, que era hacerles una serie de preguntas. ¿Llevado a la cárcel por la Policía Nacional? Tampoco podría ser llevado a la cárcel, porque no ha cometido un delito. ¿Destituido por el Jurado Nacional de Elecciones? No, porque el jurado no tiene la capacidad de destituirlo, sí de revocar a otras autoridades locales o elegidas por el pueblo, pero que primero han tenido que pasar por un proceso de referéndum si están de acuerdo con esa revocatoria. Sancionado por el Poder Judicial o vacado por el Congreso. Como ya bien hemos explicado, será vacado por el Congreso. Y no lo pueden sancionar tampoco porque no ha cometido ningún delito de incapacidad moral o algún tema similar. Simplemente es que no hubiese pedido permiso.
Ángela fue sentenciada a más de 6 años de prisión por agredir a un policía. Luego de 7 meses de estar recluida en el penal de mujeres, recibió un indulto común en el año 2016. Esta gracia fue concedida por él. ¿Qué es un indulto? Vamos a diferenciar lo que es indulto con amnistía. La amnistía la da el Congreso de la República. El indulto lo da el presidente de la República. La amnistía perdona la pena y la culpa, porque la persona es considerada inocente. El indulto perdona la pena, pero no perdona la culpa. Por lo tanto, la persona sigue siendo culpable. ¿Qué más? Hay que diferenciar también esta gracia del presidente con la que se conoce como conmutación de penas, o como el derecho de gracia, que si bien son gracias todas las que tiene, son diferentes. Conmutación de penas es el cambio de pena. De repente estaba en la cárcel y ahora yo lo voy a pasar a arresto domiciliario, es cambio de pena. Derecho de gracia es la capacidad que tiene el presidente de perdonar algunas culpas o tiempo dentro de las personas que se encuentran condenadas. Y también no olvidemos nosotros el derecho humanitario. Es cuando una persona es liberada no solamente por que así lo quisiese el presidente, sino que tiene dos excusas mayores, que son alguna enfermedad grave o mortal y la edad que puede tener la persona. En este caso le llaman indulto humanitario, por eso se divide en indulto común o indulto humanitario. ¿Quién lo va a dar esta gracia? No puede ser el Congreso, no puede ser el fiscal, la Corte Suprema, el defensor del pueblo, tiene que ser obviamente el presidente de la República. Y por último, nada complicado, nuestro país presenció en el año 2017 un cúmulo de protestas, donde las más duraderas fue la huelga del magisterio. El magisterio, ¿con quién se relaciona? Con el Ministerio de Educación. Una vez que los maestros suspendieron su medida de fuerza, la ministra de Educación fue convocada por el Pleno del Congreso. ¿Quiénes serían el Pleno? Los 130 congresistas reunidos, a responder 40 preguntas acerca de su actuación durante esta coyuntura. ¿Es legal que el Pleno del Congreso adopte esta medida? ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Sí, porque los ministros son congresistas en carácter de goce. Es decir, los ministros también son congresistas y hemos dicho que no. Los ministros pueden también ser congresistas, pero son casos excepcionales. ¿Qué significa carácter de goce? Es cuando tienes la facultad, pero no la puedes utilizar. Por eso existe también la famosa ciudadanía de goce, que son aquellos que tienen más de 18 años, pero no pueden hacer uso de sus derechos o mecanismos de participación ciudadana. No, porque la ministra cumplió adecuadamente sus funciones. Y están diciendo aquí que hay una huelga, por lo tanto, significa que no ha cumplido sus funciones. Entonces no podría ser. Sí, porque fue designada por el Congreso. Quien designa, o mejor dicho, quien elige a los ministros es el presidente de la República. Entonces esta no podría ser tampoco. No, porque nadie puede cuestionar la labor ministerial. Eso es falso. Los únicos que tienen goce de inmunidad son los congresistas, que tienen inmunidad parlamentaria, no pueden ser sujetos de interpelación y no están sujetos tampoco a mandato imperativo. Quienes también están aquí son el representante de la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, y el representante del Tribunal Constitucional. Entonces no podría ser. Sí, porque los ministros están sujetos a interpelación. Y recordemos nosotros el tema anterior. El congresista tenía 3 funciones: legislativa,
que era realizar leyes, derogarlas o similares. La función especial, que era elegir a los representantes de los órganos constitucionales autónomos. Y por último, la función de control político, que correspondían directamente en interpelar, es decir, cuestionar y hacer preguntas a los ministros. ¿Vimos? Entonces, ese tema es muy sencillo porque así nosotros podemos entender tanto lo que son las funciones del presidente como de los ministros. Y hemos acabado las preguntas de educación cívica.